Imagina esta situación. Vives en el siglo XX, en el año 1911, una época en la que el modelo T de Ford se está convirtiendo rápidamente en el coche más vendido en el país, y tú, sin embargo, no te preocupas por ello. Tu vida parece ser la cumbre del éxito. Todos a tu alrededor te consideran el mejor piloto en cualquier país asombroso, y tu indiscutible popularidad, tu brillante talento como piloto, te llevan a unir fuerzas con otros entusiastas y fundar una compañía automotriz que incluso lleva tu nombre. En ese momento, probablemente sientas un inmenso orgullo por tus logros, pues estás literalmente en la cima del mundo. Y precisamente en esos años, tu empresa alcanza suchas alturas que logra superar a la famosa Ford en la competencia y ocupar posiciones dominantes en el mercado automotriz. La compañía registra ganancias récord, millones de dólares. Sin embargo, las cosas no continúan siendo tan fáciles y alegres. El principal problema radica en que, en apenas unos años, ya no formas parte de esa exitosa organización. Lamentablemente, el destino toma un rumbo diferente. Mientras tu empresa prospera y genera millones, y los competidores luchan por el liderazgo y expanden sus mercados, tú te ves obligado a luchar por la supervivencia. Y todo esto sucede en medio de la oscuridad de una crisis económica conocida como la Gran Depresión, que convirtió el mundo económico en un campo de batalla. Toda esa industria estable, que antes parecía inalcanzable, ahora solo es un recuerdo, pues trabajas en su fábrica, en los talleres, ensamblando autos o partes, ganando una miseria que apenas cubre tus necesidades básicas y gastos de vida. Esta es una historia que se suele esconder, la historia de un hombre que vinculó su destino a los automóviles, la historia de Louis Chevrolet, cofundador de la compañía que llevó su apellido y que se convirtió en símbolo de la industria automotriz, aunque su destino no coincidió con el éxito de su empresa. Louis Chevrolet nació el 25 de diciembre de 1878 en la pequeña ciudad de Vlasaux-de-Fons, en Suiza. Su infancia transcurrió en pequeños pueblos situados a los pies de las cumbres del Jura, rodeados de pintorescas montañas y calles tranquilas. Siendo el segundo hijo de una familia de 7, desde muy joven tuvo que ayudar a sus padres en las difíciles tareas domésticas, ya que su padre, Joseph Chevrolet, ganaba la vida en la industria relojera, fabricando mecanismos precisos y relojes. Cuando Louis tenía apenas 9 años, la familia enfrentó una grave crisis económica que los obligó a abandonar las acogedoras calles rurales y cruzar la frontera a Francia, a la ciudad de Annecy. Allí, el padre de Louis abrió una pequeña tienda de venta de relojes, con la esperanza de asegurar un mejor futuro para su familia. Pero ni siquiera esa fuente de ingresos podía sostener a 9 personas al mismo tiempo. Con el tiempo, la situación se agravó. La familia enfrentaba cada vez más dificultades y muchas veces tenían que pasarse varios días sin comer. Este periodo difícil fue la razón por la que, con apenas 11 años, Louis dejó la escuela y consiguió un trabajo en un taller de reparación de bicicletas y carruajes llamado Robin. En ese lugar, aprendió los principios de la técnica, aprendió a arreglar bicicletas y con cada día que pasaba, sus habilidades aumentaban. Ya a una edad bastante joven, construyó su propia bicicleta, llamada Frontenac, con la que participaba con orgullo en carreras locales, demostrando su velocidad y destreza en la pista. Su talento para el deporte y las victorias en las competencias le permitían no solo aportar ingresos a la familia, cubriendo los gastos necesarios, sino que también despertaron en el joven mecánico una pasión por la velocidad y la técnica. Una vez, en la primavera de 1897, el joven Louis fue enviado a reparar un vehículo único, un triciclo de vapor propiedad de un estadounidense. Este triciclo estaba entre los primeros motores en el mundo y causó una gran impresión en el joven mecánico. Lo más sorprendente fue que el dueño de ese vehículo inusual resultó ser el nieto del famoso y más rico hombre de América, William Kissam Vanderbilt, tataranieto de Cornelius Vanderbilt, una persona cuya fortuna era casi incalculable. En ese momento, Louis, por primera vez en su vida, se dio cuenta de toda la belleza y el potencial de la mecánica automotriz y de los automóviles, especialmente por el comentario que escuchó del influyente estadounidense tras ver su habilidad. Quedó tan impresionado con las capacidades del muchacho de 15 años que le invitó a ir a América, a un nuevo mundo de oportunidades y perspectivas increíbles. Después de este encuentro y de visitar el Hotel Correo,
donde reparaba aquel mismo triciclo de vapor, Louis empezó a soñar con un futuro más grande, con cruzar el océano y alcanzar nuevas cumbres. En 1899, terminó su trabajo en otro de sus proyectos, una bicicleta llamada Gladiador. Esta bicicleta no solo tenía las mismas capacidades y diseño que otras, sino que también destacaba por su alta calidad e innovación, y con ella participó en muchas carreras, lo que fortaleció aún más su reputación y confianza en sus habilidades. La descripción de este periodo de la vida de Louis y sus logros muestra cómo, a partir de condiciones duras, el joven creció hasta convertirse en un ingeniero talentoso y un mecánico experto. Su pasión por la velocidad, su búsqueda de perfección y su deseo de crear mecanismos complejos y elegantes determinaron el camino por el que seguiría avanzando. Un camino que lo llevó a las cumbres de la industria automotriz y dejó su huella en la historia de la tecnología y los negocios mundiales. Un día, un gerente de una gran empresa automovilística, la fábrica de Duroc, lo descubrió. Este gerente quedó tan impresionado con las habilidades de Louis que le ofreció un trabajo en la fábrica de la compañía en París. Durante el periodo en el que todavía estudiaba con Drac, el joven tuvo la oportunidad única de familiarizarse con los fundamentos de la combustión interna y los principios de funcionamiento de los motores de 4 tiempos, lo cual fue un paso importante en su carrera automovilística. Circulaban rumores de que también había pensado en su futuro y que había trabajado en otras conocidas empresas automovilísticas francesas, por ejemplo, en De Dion Bouton, considerada uno de los fabricantes de automóviles más populares en Francia en aquel tiempo. La veracidad de estos rumores, o si son solo leyendas, es difícil de determinar. Sin embargo, en cualquier caso, estos pasos representaron para él otra etapa significativa en su camino hacia el cumplimiento de su sueño: emigrar a América, donde, según sus planes, le esperaba una nueva vida llena de oportunidades y perspectivas. Los fondos que había obtenido en París los decidió invertir en realizar su anhelo de cruzar el océano. Cuando Louis cumplió 21 años, decidió cruzar el Atlántico y llegó a Canadá, a la ciudad de Montreal. Precisamente allí tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida, llena de esperanzas y planes ambiciosos. El siguiente paso clave fue su traslado a Nueva York, el principal centro de la industria automovilística y del emprendimiento, y esto ocurrió a principios del siglo XX, en el año 20. Más tarde, gracias a la alianza con uno de sus colegas, un inmigrante suizo llamado William Walter, Louis pudo conseguir un trabajo en un taller de ingeniería, lo cual fue una experiencia importante y necesaria para él. Después de unos meses de trabajar con Walter, tomó la decisión de seguir adelante y se dirigió a trabajar en la filial estadounidense de Dion Bouton. Lamentablemente, esta filial cerró solo un año después, y para Louis comenzaron tiempos difíciles. Tuvo que buscar nuevas oportunidades laborales en un contexto en el que la industria automovilística aún estaba en sus etapas iniciales en Estados Unidos. En ese periodo complicado, la esposa y la familia de Louis perdieron a su padre, lo que representó otro golpe duro para ellos. Él, por su parte, se dedicó en serio a consolar y apoyar a sus seres queridos, esforzándose por convencer a sus parientes que quedaban de emigrar a América, para que también encontraran su lugar bajo el sol aquí. En los años siguientes, Louis atravesó graves dificultades económicas. Trabajaba en talleres pequeños de diferentes tamaños, tratando de ganarse la vida. En momentos en que los recursos eran escasos, incluso hacía trabajos como conductor para asegurar cierta estabilidad. Sin embargo, todo empezó a cambiar en 1905, cuando tuvo la oportunidad de unirse al fabricante ruso-italiano de automóviles Fiat, que en aquel tiempo conquistaba rápidamente mercados en todo el mundo. En la empresa se dedicó a lo que más le gustaba: participar en carreras automovilísticas, que eran su pasión y una parte importante de la cultura de la marca Fiat. Esta afición, junto con su pasión por los motores, fue elevándose gradualmente a nuevas alturas, y su nombre apareció cada vez más en los titulares de las noticias. Gracias a sus habilidades, pronto ganó la reputación de ser un conductor valiente y veloz, dispuesto a arriesgarse y sin preocuparse demasiado por su seguridad. La primera vez que se sentó al volante de un coche deportivo Fiat fue en la pista de Morris Park, donde le dieron una unidad de prueba, de poca potencia, para participar en un experimento cronometrado. Para sorpresa de todos, el joven piloto estableció un récord mundial para una milla,
su resultado superó todas las marcas anteriores, lo que generó un emocionante revuelo y muchas discusiones. Algunos meses después, Lewis volvió a la pista, ya en competiciones más serias, donde debía enfrentarse a los conductores más experimentados y talentosos del país. Este evento recibió una gran atención, ya que muchos esperaban con entusiasmo cómo se desempeñaría este incansable piloto en la verdadera prueba de tensión y lucha. No defraudó. Logró conquistar la primera posición, lo que fue un claro reconocimiento de su talento y maestría. Este éxito no pasó desapercibido, y pronto comenzó a hablarse de él no solo en las páginas de publicaciones especializadas, sino también en los principales periódicos, como The New York Times. Su nombre se hizo cada vez más conocido gracias a su perseverancia, su capacidad para mantener bajo control el coche y su increíble fuerza. Aunque su apariencia era bastante cómica, con bigote grueso y característico, Lewis era, ante todo, un hombre fuerte, potente y resistente. Esa fuerza interior le otorgaba una ventaja enorme. En las carreras, los autos de aquella época parecían auténticos monstruos, a los que había que apaciguar y manejar como si fueran animales salvajes. Debido a la suspensión limitada, basada en los viejos buenos resortes y amortiguadores de ballesta, resortes duros e imposibles de dominar, el conductor no solo debía saber conducir, sino también tener un control absoluto sobre su vehículo, saber domar en las curvas y en las rectas. Y Lewis era un verdadero maestro en ese arte. Detrás de todas esas cualidades, también había una profunda competencia mecánica. Entendía perfectamente sus autos, conocía cada pieza y constantemente los ponía a prueba y los mejoraba, buscando sacarles el máximo rendimiento. Siempre llevaba sus autos al límite, sin miedo a arriesgarse y confiando en su experiencia e intuición. Gracias a la combinación de estos talentos y cualidades, su carrera en las carreras evolucionó rápidamente. Se volvió rápidamente reconocible, ganó el respeto de sus colegas y seguidores, y su nombre se convirtió en símbolo de pasión implacable y profesionalismo. Gracias a sus talentos excepcionales y su brillante don, Lewis llamó rápidamente la atención de algunas de las figuras más famosas y respetadas del mundo de la industria automotriz. Entre quienes destacaron su potencial prometedor estuvo el famoso ingeniero e inventor John Walter Christie, una persona cuyo nombre quedó irrevocablemente ligado al desarrollo de tecnologías automotrices y a innovaciones en las carreras. Fue precisamente Christian quien decidió invitar a Lewis a unirse a su compañía, lo que se convirtió en un momento importante en la carrera del joven y talentoso piloto y constructor. Después de eso, tras finalizar su trabajo en la empresa Fiat y luego en Chevrolet, Lewis se trasladó a Filadelfia para comenzar su nuevo camino profesional en la ambiciosa y progresista compañía de Christian. Allí se encargó del desarrollo de un nuevo coche de carreras, en el que se implementó por primera vez una concepción radicalmente nueva: la tracción delantera, es decir, la dirección de las ruedas delanteras. Esta idea era verdaderamente ingeniosa, ya que la tracción delantera no solo adelantaba su tiempo, sino que también abría a la industria automovilística horizontes totalmente nuevos en el desarrollo técnico. Sin embargo, a pesar de todo el potencial y la innovación de la idea, aquella obra permanecía aún en fase de desarrollo, y el modelo no había alcanzado todavía su plena madurez. Finalmente, John Christian no logró obtener ese éxito destacado en las pistas de carreras que tanto esperaba gracias a sus experimentos y novedades. No obstante, el tiempo que Lewis pasó en la compañía de Christian amplió considerablemente sus conocimientos y comprensión de las sutilezas del mundo del automóvil. En los años siguientes, continuó participando activamente en las mayores carreras de su tiempo, logrando éxitos notables y conquistando los corazones de los espectadores. Entre esas competencias estaban carreras prestigiosas como la de Vanderbilt y la famosa Indy 500, en las que Lewis demostró en varias ocasiones sus habilidades únicas. Consiguió varias victorias y estableció numerosos récords, lo que le sacó de la sombra y lo convirtió en una figura ampliamente conocida en el mundo del automovilismo. Gracias a estos logros, su figura se volvió reconocible para el gran público y recibió un apodo que reflejaba su valentía y audacia: el loco francés o el francés arriesgado. Para 1909, Lewis se convirtió en el segundo piloto más talentoso del campeonato estadounidense,
consolidando su reputación como uno de los pilotos más hábiles y temerarios de su tiempo. A pesar de todos sus éxitos vertiginosos y de su brillante carrera en las pistas, la confianza y el reconocimiento en la industria le costaron caro. Se dice que frecuentemente terminaba en hospitales, luchando contra las secuelas de numerosos accidentes y lesiones, que inevitablemente acompañan a las carreras de alta velocidad. Algunos de sus mecánicos y colaboradores, lamentablemente, no lograron escapar sin pérdidas y murieron en la pista durante intensas competencias. Sin embargo, gracias a las sorprendentes habilidades y talento de Lewis, sus capacidades en la pista pronto captaron la atención de un gran empresario, William Durant. Este hombre era uno de los fundadores de la gran corporación General Motors y propietario de la famosa compañía Buick. Inicialmente, firmó un contrato con Lewis, invitándolo a participar con su equipo de carreras Buick, pero más tarde le propuso algo mucho más ambicioso: convertirse en cofundador de uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo. La historia continúa cuando William Durant, enfrentado a una crisis interna en su empresa y obligado a abandonar puestos directivos, decidió tomarse en serio nuevos planes para regresar al mercado automotor. Su oportunidad surgió después de contratar a Louis Chevrolet para su equipo de carreras Buick. Además de los impresionantes resultados de Louis en las pistas, su nombre suizo memorable y resonante se volvía cada vez más popular en el país, lo que hacía que fuera un atleta versátil especialmente atractivo. Esta circunstancia jugó un papel importante. El nombre de Louis Chevrolet adquirió el estatus de una marca excelente, fácil de recordar y que generaba confianza entre los posibles compradores. Precisamente, esa cualidad era la que William Durant valoraba mucho, ya que la reputación y el reconocimiento de una marca a menudo son fundamentales para el éxito de una empresa. Un día, Durant convocó una reunión de negocios con Louis, en la que le propuso fundar juntos todo un imperio de marcas automovilísticas. Louis aceptó con entusiasmo y pronto, junto con su hermano Arthur, se unieron a este influyente empresario para crear una nueva compañía, Chevrolet Motor Company. Este paso fue un hito importante en el camino hacia la creación de un imperio automovilístico mundial. En 1911, 2 años después de la fundación, su plan era simple y preciso. Los hermanos Chevrolet se encargaban del desarrollo y diseño de nuevos modelos de automóviles, mientras William Durant se concentraba en la promoción y la mercadotecnia. Louis se involucró inmediatamente en el trabajo en pleno proceso de creación de la empresa. En colaboración con su amigo cercano, el ingeniero Etienne Planchet, durante más de 6 meses, desarrolló un diseño fresco y moderno para un automóvil, un sedán de 6 cilindros con estilo, que mostró claramente que el talento de Louis para el diseño no era inferior a su destreza en las carreras y la velocidad. Como resultado de ese trabajo arduo y meticuloso, nació el famoso Clásico 6, el primer coche que llevaba el nombre de su creador y reflejaba su habilidad técnica. También se le conocía como Tipo C o Modelo C. El automóvil presentaba una carrocería de forma redondeada y elegante, con un potente motor de 6 cilindros que se convirtió en símbolo de que la calidad y la innovación podían combinarse en un mismo diseño. A principios del siglo XX, surgió en el mercado un automóvil con un impresionante motor de 8 litros, considerado en ese momento uno de los más potentes y grandes en su categoría. Este motor podía alcanzar una velocidad tan alta que, en ocasiones, los resultados logrados eran bastante respetables, llegando a unas 65 millas por hora. Por primera vez, este automóvil fue presentado al público en el año 1907, es decir, en 1913, y su precio era de aproximadamente $2.250, lo que en nuestros días equivaldría a unas $65.000 en términos de la moneda moderna. El modelo se llamó Classic 6 y rápidamente adquirió la reputación de ser un coche de lujo, lo que indicaba su carácter premium y su alto nivel de confort. Sin embargo, a pesar de ello, en los primeros años de producción se produjeron apenas unas 500 unidades. Se puede decir que fue una tirada muy limitada para un automóvil tan audaz y costoso, y, a pesar de las elogiosas críticas y del orgullo de su creador, Louis, su cofundador William, estuvo menos satisfecho con los resultados de los primeros años. Estos dos fundadores, Louis y William,
se reunieron una vez para hablar sobre el futuro de su empresa automotriz. Louis insistía en desarrollar carreras deportivas, fabricar autos de carreras y apostar por el prestigio y la superioridad técnica, que era, en su opinión, el sentido y la fuerza de su empresa. En contraste, William argumentaba que la tarea principal de la compañía debía ser la producción en masa de autos económicos, capaces de venderse en grandes cantidades y al mismo tiempo generar beneficios estables. Citaba como ejemplo a Henry Ford y su modelo T, que, en su opinión, reconfiguró completamente el mercado y hizo que los autos fueran accesibles para las masas. William persuadió a Louis de que centrarse en el mercado masivo y en precios bajos era la clave del éxito y una forma segura de incrementar las finanzas, mientras que fortalecer la marca en el ámbito de las carreras y el lujo era un asunto más reducido y arriesgado. Todos estos argumentos no produjeron un resultado claro, y la conversación quedó inconclusa, sin llegar a un acuerdo definitivo. Al final, ambos se marcharon, dejando sus desacuerdos para otra ocasión. Louis continuó viajando por el país, promoviendo su automóvil, hablando de sus virtudes y de sus planes futuros, y en sus descansos visitaba brevemente su Europa natal, el lugar de origen y corazón de sus pasiones. Cuando regresó a su tierra tras el viaje, descubrió que William había tomado acciones radicales. Transformó por completo la empresa, enfocándose en la producción de autos de bajo coste, sin su consentimiento. Esto ofendió y humilló a su creador, y volvió a surgir una fuerte discrepancia entre los dos fundadores. La historia relata que, en uno de esos momentos de conflicto, William, que se había convertido en la figura más importante de la compañía, aconsejaba repetidamente a Louis que abandonara sus habituales y económicos puros, que tanto le gustaba fumar, y que probara algo más prestigioso y elitista. Sobre todo teniendo en cuenta que William ya había asumido una posición como directivo de una firma en rápido crecimiento. Su esposa también opinó al respecto, y dijo que lo que realmente le disgustaba no era tanto la marca de cigarrillos en sí, sino la forma en que los sostenía, apretados en la esquina de la boca, lo cual, según ella, daba a su aspecto un toque algo gracioso y también audaz. Esta crítica perturbó tanto a Louis que por primera vez en su vida decidió firmemente que vendería a William su coche, le vendería su nombre, pero que bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a vender su personalidad, su individualidad y sus convicciones. Después de estas diferencias, Louis sintió que su influencia en la empresa se escapaba rápidamente, que su papel se debilitaba, y decidió abandonar la compañía. Recurrió a su primera pasión, las carreras y la creación de autos rápidos. Sin embargo, solo 2 años después, en 1915, su destino dio un paso decisivo que finalmente tuvo graves consecuencias para su futuro. Louis vendió su participación en la empresa y rechazó la prometedora oportunidad de convertirse en uno de los hombres más ricos de América. Esta decisión significó que William Durant se convirtió en el único dueño de Chevrolet Motors, y ahora podía gestionar la empresa a su antojo, poniendo en marcha sus planes e ideas. Fue William quien continuó desarrollando la idea de coches económicos, apostando por la producción en masa y la accesibilidad. Al mismo tiempo, Louis, sin aprobar ese enfoque y guiado por su verdadera pasión por las carreras, ya no tenía relación con aquella empresa. Su salida marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Con el dinero obtenido, fundó su propia compañía, Frontenac Motor, que en 1915 representó su nuevo comienzo. Se dedicó por completo a crear autos extremadamente rápidos y potentes, invirtiendo todas sus fuerzas y conocimientos en el diseño de nuevos modelos. En los años siguientes, sus autos se hicieron populares en el mundo del automovilismo, y su éxito en la pista confirmaba su talento y dedicación. Así pasaron los años, y su camino, a pesar de las dificultades y cambios, siguió desarrollándose, dejando una huella destacada en la historia del automovilismo y la fabricación de coches veloces. Durante mucho tiempo, Aston mantuvo el liderazgo en las carreteras gracias a su avanzada experiencia en ingeniería y tecnologías innovadoras. Para 1918, la compañía de los hermanos producía autos que no solo eran conocidos por su fiabilidad, sino que también conquistaban los premios más prestigiosos en el mundo de las carreras. En ese momento, cuando Louis Aston sentía que sus creaciones alcanzaban los picos del éxito,
ni siquiera podía imaginar qué destino le deparaba la vida. En 1922, en pleno auge de su creatividad y logros, su hermano menor, Gastón, falleció trágicamente durante una carrera en Beverly Hills. Esta terrible noticia conmocionó profundamente a Louis. Tras perder a su hermano menor, cayó en una profunda tristeza y desesperación, y en su corazón surgió la determinación de acabar con las carreras y abandonar para siempre ese deporte peligroso. La sensación de pérdida inconsolable no lo abandonó ni un minuto, y poco después de aquella tragedia, su situación financiera empezó a deteriorarse rápidamente. En aquel entonces, su compañía, Frontenac Motors, planeaba crear un prototipo de automóvil de pasajeros con la ayuda de inversores externos. Sin embargo, un escándalo repentino y de gran magnitud que afectó los asuntos de FIOS pobló todo el sistema financiero y obligó a los inversionistas a abandonar su participación. Esto dejó a Louis en una situación difícil. Se encontró solo frente al gasto de fondos en el desarrollo de un nuevo automóvil y sin posibilidad de continuar con el proyecto. La serie de fracasos llevó a que tuviera que declarar bancarrota, y su empresa estuvo al borde de la quiebra. Pero la impulsión interna y el deseo de recuperar el reconocimiento anterior lo ayudaron a reunir fuerzas, y en 1911 se volvió a unir con su hermano Arthur para fundar una nueva compañía, Chevrolet Brothers Manufacturing. Su objetivo era crear motores para automóviles de pasajeros y aviones ligeros, lo cual en aquellos años era un campo bastante prometedor. En los años siguientes, esta firma comenzó a desarrollarse con éxito, y sus productos empezaron a distribuirse no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Inglaterra e incluso Australia. Sin embargo, la crisis económica global que azotó todo el mundo a principios de los años 30 puso en peligro la existencia de la nueva compañía. La inestabilidad económica, la caída de la demanda de los consumidores y la reducción masiva de la capacidad adquisitiva redujeron rápidamente los ingresos de la empresa, y en poco tiempo estuvo al borde de la desaparición. En estos tiempos difíciles, Louis Chevrolet realizó un valiente intento de organizar una empresa aeronáutica en Indianápolis, donde esperaba reactivar su carrera empresarial. Pero este proyecto tampoco resistió el embate de la crisis económica y, como muchos otros, se vio obligado a cerrar. Mientras tanto, la compañía Chevrolet Motors, gracias a la introducción de un nuevo automóvil, Chevrolet International, comenzó a ganar una enorme popularidad. A principios de los años 30, incluso superó en ventas a Ford. El logotipo de la empresa, un emblema en forma de moño, se convirtió en una de las marcas más reconocidas en todo el mundo. En esa época, los tres mayores fabricantes de automóviles en América, Ford, Chevrolet y Chrysler, dominaban el mercado y obtenían enormes beneficios. Por desgracia, para William Durant, dueño de Chrysler, la situación no era tan boyante. Comenzó a tomar muchas decisiones relacionadas con adquisiciones importantes y reorganizaciones, pero estos pasos aumentaron sus deudas. Finalmente, se vio obligado a vender su participación. En cuanto a Louis Chevrolet, para los 40 años, su salud había empeorado considerablemente y casi no podía ocuparse de los negocios. Solo el recuerdo de sus victorias pasadas le ayudaba a luchar contra su grave situación financiera, aunque apenas disponía de medios para sobrevivir. Durante la depresión económica más severa en la historia de Estados Unidos, cuando el desempleo alcanzó niveles sin precedentes, se vio obligado a regresar a sus orígenes, trabajar como mecánico en la línea de ensamblaje de Chevrolet. Parecía que el glorioso pasado había quedado en el pasado y que nadie recordaba ya al gran ingeniero. Poco después le diagnosticaron una enfermedad grave, arteriosclerosis, que iba destruyendo rápidamente su cuerpo. En 1938, la enfermedad alcanzó un estadio tan avanzado que los médicos tuvieron que amputarle la pierna para salvarle la vida. Esto fue la gota que colmó el vaso, y se vio obligado a dejar su trabajo. Sin recursos suficientes para pagar el tratamiento y mantener a su familia, Louis Chevrolet falleció en 1943, a los 63 años, debido a un infarto. Su muerte fue un golpe muy duro para sus seres queridos, y su hermano Arthur, tras largos años de depresión y tristeza, quedó con una profunda herida en el alma. Pronto él también murió, dejando tras de sí un recuerdo amargo. Poco antes de su trágica desaparición, ambos hermanos lucharon por mantener los negocios y obtener reconocimiento, y hasta después de la pérdida del fundador,
Chevrolet continuó manteniendo con confianza su posición en el mercado. En los años siguientes, la marca alcanzó finalmente su mayor auge, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los vehículos de esta marca siguieron conquistando los corazones de millones de amantes del automóvil en todo el mundo. En los años 50 del siglo pasado, en un periodo en que la industria automotriz se desarrollaba activamente y buscaba innovar, Chevrolet dio un paso importante hacia adelante. Fue en esa época, aproximadamente en 1953, cuando crearon su primer automóvil experimental, el Corvette. Este vehículo único se distinguía no solo por su forma, sino también por sus características tecnológicas, que lo diferenciaban notablemente de la mayoría de los autos de aquella época. El Corvette era un descapotable de 2 plazas con techo blando, fabricado con un material ligero y resistente, fibra de vidrio en lugar de metal tradicional. Esta decisión simplificó mucho el diseño del carrozado, especialmente a la hora de crear sus líneas redondeadas y suavizadas, que le otorgaban al coche una elegancia y dinamismo especiales. Este paso fue revolucionario. Gracias a la utilización de nuevas tecnologías, el Corvette logró conquistar rápidamente los corazones de los aficionados al automóvil, convirtiéndose en uno de los primeros autos deportivos en serie en Estados Unidos. Fue una innovación que no solo destacaba entre otros vehículos por su estilo y características técnicas, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la fabricación de autos deportivos en Estados Unidos. Este proyecto experimental fue el primero en una serie de iniciativas exitosas de la compañía, ya que gracias a él, Chevrolet pudo consolidar su reputación como marca innovadora y progresista. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Poco después del lanzamiento del Corvette, la compañía decidió presentar al mercado su modelo más ambicioso, que atrajo de inmediato la atención del público en general. Hablamos del legendario Chevrolet Impala. Este coche se convirtió en un verdadero símbolo de estilo y confort, y su diseño impresionaba por su longitud y elegancia. La Impala destacaba no solo por su atractivo visual, sino también por sus capacidades técnicas, lo que la hizo popular entre conductores y amantes del automóvil de todo el país. Gracias a su construcción única y sus sorprendentes características, el Impala pronto superó todas las expectativas y ocupó un lugar destacado en la historia de los automóviles estadounidenses. Especialmente impresionante fue que este modelo logró establecer un récord mundial de ventas en un solo año. En 1965 y 1966 se vendieron en el mercado estadounidense más de 1 millón de unidades del Impala, lo cual fue un logro increíble y una prueba de la popularidad de este modelo. Este récord en toda la historia de la industria automotriz permanece hasta hoy imbatido y es único en su género. De esta manera, Chevrolet no solo creó un producto único, sino que también demostró su maestría en la fabricación masiva de automóviles de alta gama, convirtiéndolo en un símbolo de su época. La historia de esta compañía no solo trata sobre logros técnicos y récords, sino también sobre el destino de su fundador. En el centro de esta narración está la historia de Luis, la persona que estuvo en los orígenes de la creación de estos grandes autos. Su vida estuvo llena de aventuras y eventos destacados, repleta de decisiones audaces y a veces momentos trágicos. A pesar de toda su fama y logros, hoy en día pocos conocen muchos aspectos de su vida. Sus restos descansan en el cementerio de la Santa Cruz en la ciudad de Indianápolis, cerca de la pista de carreras que alguna vez lo consagró como una leyenda. Allí, en un entorno tranquilo, se guarda la memoria de un hombre que tuvo un impacto enorme en la evolución de la industria automotriz y dejó un rico legado.